Adelante. Ok. Buenas tardes. Hoy tenemos aquí una reunión muy agradable con dos personas muy interesantes, Amalia Oya, novelista, y Carmen Cascón Matas, la secretaria del Centro de Estudios Bejaranos. Hola a las dos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos y vamos a comentar pues, una serie de aspectos de la novela de Amalia Oya, que es este libro, Obsesión en Venecia. Es muy interesante. Bueno, Amalia es de Béjar, aunque hace mucho tiempo que no está con nosotros, pero viene siempre que puede. Ella reside en Madrid, es fotógrafa y escritora. Como fotógrafa ha sido varias veces premiada, por ejemplo, en un concurso de Asturias del Ayuntamiento de Oscos en el año 2002, por el Café Unión de Madrid en 2012, ha trabajado como fotógrafa profesional, ha presentado exposiciones de fotografía, es también licenciada en Filología Hispánica y ha participado en varios talleres literarios. Es habitual encontrarla pues, reseñando exposiciones de fotografía y también pues, en 2015 publicó un primer libro de relatos, La sombra y otros relatos, y después publicó también 6 personajes y un cantante en 2017. Colabora con la revista Moon Magazine de San Sebastián y bueno, desde el año pasado, 2020, tiene un espacio en Béjar Biz, en el medio digital de Béjar. En 2020 también, el año pasado, salió su novela Obsesión en Venecia. Es su primera novela y vamos a hablar sobre ella. Esta obra ha sido publicada no por nosotros, que ya nos habría gustado, sino por la editorial Caligrama Penguin Random House. ¿Dónde lo podemos encontrar, Amalia? Que ha sido muy difícil que una editorial tan importante, tan potente, llegara a publicar tu libro. Cuéntanos. Bueno, me limité a enviarles un manuscrito, lo leyó un lector profesional, les gustó, me dieron el sello Talento y ahí estamos. Lo que pasa es que, bueno, aunque Penguin Random engloba pues, a Palacio y Janés, Grijalbo, De Bolsillo, etcétera, Caligrama es un sello menor, lógicamente. Entonces, el libro se puede adquirir bajo demanda, bajo petición. Por ejemplo, en Béjar es muy fácil conseguirlo porque Malú, la librería Malú, tiene los 3 libros, los 3 que he escrito. En Letras Corsarias de Salamanca, pues también tienen la novela. En Madrid, la librería Mujeres también, físicamente me estoy refiriendo. Pero luego se puede conseguir online, pues a través de la Casa del Libro, del FENAC, del Corte Inglés, de Amazon. Y por supuesto, según Penguin Random House, pues cualquier librería de España puede servir el libro bajo petición, por el mismo canal que usa para Plaza y Janés, Grijalbo o lo que sea. Simplemente se escribe a la editorial Caligrama y el libro está en un día o 2, lo tiene el lector. Así que, bueno, cuesta un poquito más porque no está en los escaparates ni está en las estantes de las librerías, que más quisiera yo, pero las personas que lo tienen no les ha costado conseguirlo, o sea que ese es el camino. Bueno, también hay una forma de tener todo esto recogido. Lo pueden ver en un vídeo mío de promoción de la novela. Al final del mismo, simplemente poniendo Amalia Oya, Obsesión en Venecia, al final del vídeo sale toda la reseña de lugares donde se puede conseguir. De esa forma resulta más fácil. Estupendo. Buenas tardes a las 3. Y a todos los espectadores que nos verán el día del estreno y en cualquier momento, porque lo bueno que tienen los vídeos es que se quedan, ¿no?, colgados en la red, no como las presentaciones físicas, que son más, ¿no?, otorgan más calor, ¿no? Y además para el escritor siempre pues dan más ventas, que también es muy interesante, pero los vídeos los puedes ver cualquiera y en cualquier momento, con lo cual también tienen su interés. Por cierto, Amalia, esto de las ventas que nos has hecho ahora, este desglose, es muy, muy interesante, porque es lo primero que nos suele preguntar la gente. Oye, ¿y dónde se compra? ¿Cómo puedo hacer? Porque soy de Murcia, de Valencia, de Bilbao, y entonces, ¿cómo me puedo hacer con el libro? Bueno, pues ya esa pregunta ya la tenemos resuelta con la introducción que hemos hecho, ¿no? Y bueno, voy a empezar por lo primero en todas las novelas y en todos los libros, por la cubierta. La cubierta dice mucho de los libros, de lo que se va a leer. Y claro, a ver, el título ya te dice mucho, Obsesión en Venecia, y evidentemente en esa cubierta hay una iglesia típica, ¿no?, una basílica
veneciana con su cúpula, con su alta torre de aguja, que me he documentado, creo que es la Basílica de San Giorgio Maggiore, que a lo mejor me equivoco, bueno, Amalia me lo puede decir. No, es y por delante vemos una góndola, ¿no?, atada a un muelle, además el agua del canal está encrespado, que se mueve bastante, y una silueta que los amantes del arte y los que no son amantes, es que a lo mejor nos puede sonar, ¿no?, esa silueta de un hombre que se recorta mirando hacia el horizonte, que es de un cuadro del pintor alemán Caspar Friedrich, El caminante sobre el mar de niebla, y es una cubierta que, claro, ya pues introduce al lector en lo que vale. Y como eres fotógrafa y te gusta mucho el arte, la verdad es que yo me pregunto que si has tenido algo que ver con la cubierta o te la han diseñado, ¿no?, en la editorial. Pues la cubierta es totalmente elección mía, porque debo dar las gracias a Caligrama, que han sido súper amables, me han dejado elegir la cubierta que he querido. Entonces, el libro se ve muy bien abierto, porque la foto es de un austriaco que se llama Kurt Monawi, que es un señor que hace unas fotos impresionantes, y toda la foto entera es de él. Es a color y no está la figura del caminante, claro. Entonces he cogido la figura del caminante de Friedrich, porque aparte de que me gusta muchísimo este tipo de pintura romántica, es que además daba la imagen perfecta del protagonista. Ese ensimismamiento, el estar mirando el paisaje, ese aspecto de ensoñación, de introspección, era justo lo que yo quería dar. Y además incluso en la novela hay un momento que hay una tempestad donde él está mirando la iglesia de San Giorgio Maggiore, como tú muy bien has dicho, porque eso está en medio de la laguna y él está viendo cómo la tempestad va a traer el agua alta a Venecia, o sea que es perfecta. La editorial me hizo el montaje, claro, por supuesto lo han hecho ellos, y lo viraron a sepia porque me parecía que daba mejor el tono sepia que el color. Pues sí, es perfecta. Bueno, la verdad que sí. Además de que proporcionas al lector un interesantísimo argumento con una cierta dosis de suspense, la novela nos introduce en la comunidad judía bastante cerrada. No sé si has pensado en la gran labor didáctica que tienen estas páginas. ¿Por qué elegiste un protagonista judío? Bueno, no he pensado en la parte didáctica y no era mi intención en absoluto, no quiero dar lecciones a nadie. Era obligatorio que fuese judío por el tema. Vamos a ver, los judíos creen en la mentepsicosis, creen en la leyenda del Golem, creen que los sueños transmiten ideas para la vida. Entonces, claro, Eliezer es un señor que aunque él presume de ateo, es un señor que es un erudito, estudia mucho, lee mucho, razona mucho, piensa mucho, porque es un hombre solitario, pero realmente lleva todo el pozo de la religión que le ha transmitido la tradición judía y su propia madre, ¿no?, que para él es una figura súper importante. Entonces, claro, ese peso es una lucha continua en él entre razón y fe. O sea, él no quiere creer en la religión ya porque le ha decepcionado, porque está furioso contra la divinidad, porque le ha quitado a la persona que más quería, a su madre y a su esposa. Entonces, el problema de Eliezer es la no aceptación de la muerte del ser querido. Eso es una cosa que nos sucede a muchos, ¿no? Se muere alguien que ha amado y no quieres renunciar a él. Para Eliezer es un sufrimiento de tal calibre que llega a inventarse alguien que no existe, a la que quiere configurar a imagen y semejanza de la muerta para revivirla de alguna manera, ¿no? Es una especie de sacrilegio desde el punto de vista de la religión, pero para él, que está en esa dualidad razón-fe, le parece perfectamente viable. Y luego, bueno, él es un personaje que está solo, que es muy introspectivo, que es muy razonable, muy pensativo, siempre está elucubrando todo lo que lee mucha filosofía, y todos esos pensamientos pues le llevan a ese deambular continuo por las calles de Venecia, que a mí me encanta y que debo decir que lo he traído a colación de un libro maravilloso que amo intensamente, que es La Celestina. O sea, hay algo que adoro de La Celestina y es ese callejeo continuo de la señora vendiendo sus cintas, haciendo sus trapicheos, sus amores, etc. Se ve la ciudad, se ve el ambiente, y yo he querido transmitir en el libro de Eliezer ese deambular por las calles y que se vea el ambiente de la ciudad. No sí, está claro
que Venecia es también casi un protagonista, ¿no? O sea, esa idea tuya de que transita, es que te ves allí, te ves en Venecia. Y además es que Venecia tiene una magia particular, ¿no? Porque tiene mucho arte, está anclada en el pasado y quizá esa es uno de los atractivos más interesantes para los turistas, ¿no? Esos turistas que van en masa, en manada ahora y que rompen un poco el hechizo. Prefiero la Venecia que tú recreas que la Venecia que nos podemos encontrar en hora punta cuando viene un transatlántico, ¿no? Y se mete casi en la plaza de San Marcos, ¿no? Y también el símbolo, yo creo que uno de los símbolos característicos de Venecia es el carnaval, que no es otra cosa que un fingimiento, ¿no? Barroco de lo que es y de lo que no es, ¿no? Y es que el protagonista, además de la novela, Eliezer, fabrica artesanalmente máscaras y marionetas. Y a mí me venía que yo siempre estoy pensando en las influencias, de dónde se sacan las cosas, que a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo misma empiezo a recordar cosas que leo, según leo otras novelas, me estaba recordando a Geppetto, ¿no? Que hace a Pinocho, ¿no? Ese cuento italiano que es florentino el autor y no veneciano, pero a lo mejor, no sé, tuvo algo que ver este personaje con Eliezer, a lo mejor nada en absoluto, ahora me vas a sacar de dudas. Pues nada en absoluto, porque no me gusta ese cuento y no pensé en Geppetto para nada, pero sí que tiene una doble inspiración. Vamos a ver, esto ha partido, ha hecho visitas guiadas, las sigo haciendo, si la pandemia lo permite, visitas guiadas en la Biblioteca Nacional, presento el museo y las colecciones y tal. Y tuve una exposición interesantísima, bueno, tuvo la biblioteca una exposición interesantísima sobre Juanelo Turriano. Juanelo Turriano era un ingeniero, un relojero de Cremona, que vino a trabajar para Carlos I, para el rey de España, como relojero. De hecho, el Palacio Real está lleno de todos sus relojes. Pero es que este hombre hacía unos inventos maravillosos. Uno de ellos es el artilugio del Tajo, que todavía sigue en ruinas a los pies del Alcázar. Si uno ve la vista del Tajo y del Alcázar, abajo a los pies del Alcázar hay una especie de caseta derruida que en tiempos acogió este armatoste que se llamaba así, el artilugio de Turriano, que lo que hacía era subir el agua de 100 metros de altura, que es la distancia que hay del Tajo al Alcázar, subía el agua en cangilones, ¿no? Y con una noria. Pero es que luego lo mejor de él era que tenía al hombre de palo. Entonces hay una leyenda en Toledo que decía que este señor se había fabricado una marioneta de palo que lo que hacía era recoger limosnas, porque hubo una temporada que cayó en desgracia con el rey, no tenía dinero, y se fabricó la marioneta que le hacía los servicios de recoger las monedas, recoger la caridad para que él pudiera seguir viviendo. Y de hecho, en Toledo hay una calle que se llama El Hombre de Palo, o sea que algo de eso hay. La otra vertiente de la inspiración vino de un ABC atrasado. Encontré una noticia que me pareció fascinante de un señor que se llama Carlos Baistegui, que existió en el siglo XX, era un señor cuyos padres eran de origen vascos, habían emigrado a México, se hicieron ricos con las minas de plata. Él vivió muy poco tiempo en México, aunque nació allí, era un hombre muy cosmopolita, vivió en muchas ciudades de Europa, se compró un piso en París que había hecho Le Corbusier y Dalí. Dalí le diseñó la terraza de ese piso en París, y además se compró en Venecia el Palacio Labia. El Palacio Labia es ahora de la RAI, pero él lo compra en 1950 y en 1951 hace lo que se llamó el baile del siglo. Para entonces el carnaval estaba medio obsoleto, no se hacían carnavales en Venecia porque los había prohibido Napoleón. Y este señor lo que hace es un baile de máscaras donde invita a todas las personalidades más relevantes del momento, desde políticos, actores, filósofos, escritores, en fin, un baile grandioso. Él me ha inspirado el personaje de Viagoitia. Viagoitia está copiado, no copiado porque es una inspiración, porque hay muchas diferencias entre ellos, pero la historia que cuento de Viagoitia es la de este señor, de Carlos Baistegui. Y el baile también, claro, el baile es muy importante en la novela y proviene de esta noticia del ABC que fue mi inspiración. Luego me he inspirado en El Hombre de Arena, de Uta Hauptmann, por supuesto. O sea, es un libro que me encanta, ahí tenemos a una autómata Olimpia, maravillosa.
en Frankenstein, el mito de Frankenstein, en Pigmalión, pues no sé, incluso en la película Vértigo, porque si os fijáis, el personaje que hace James Stewart lo que hace es querer configurar a su imagen y semejanza a una persona que no existe porque está muerta. Es un poco símil con la novela, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ha venido la inspiración, que Peto no aparece. Fenomenal. Bueno, yo tiraba por la didáctica, se me ve el plumero como profesora. Entonces, es Perfecto. verdad, que no hayas tenido intención, pues yo creo que nos has acercado a muchos a determinadas tradiciones judías. Y bueno, por otra parte, la amistad que mantiene Eliezer con personajes que son muy ricos y están muy interesados en su trabajo, le lleva a profundizar en las técnicas textiles. Entonces, tú pareces dominar todo eso. ¿Es por tus raíces bejaranas? ¿Han influido en algo? ¿O Sin duda. tienes conocimientos textiles? Claro, lógicamente. No, no tengo conocimientos textiles, tengo pasión por las telas. Y sí, debo de reconocer que de pequeña he visitado muchísimo los locales de mis tíos, de Marcial Benito, de Romualdo Olla, que tenían telares. He visitado, bueno, mi tío Ángel Grande también tuvo una especie de negocio de devastado de la lana. He visto cardar, he visto hacer la urdimbre, la trama, anudar, desmotar, o sea, me sé todo el proceso porque de pequeña era una apasionada visitando esos lugares que hacían un ruido infernal, pero que para mí tenían mucho encanto. Entonces sí que, aparte de, bueno, soy una enamorada de los tejidos, o sea que... Pero sí que viene de la tradición de Béjar, que lamento muchísimo se haya perdido, porque cuando yo vivía allí era una ciudad en auge, las fábricas funcionaban todas y era una verdadera gozada la vida que tenía Béjar en ese momento. Yo creo que quien más, quien menos, siempre todo el mundo ha tenido alguna relación, ¿no? Ahora, últimamente no, evidentemente, pero los que ya vamos teniendo una edad, todo el mundo ha tenido una cierta relación con el textil. Pero volviendo a la novela, como hemos dicho, Venecia tiene un protagonismo, además, que es que se ve claramente, aparecen, lo describes todo tan bien y aparecen además tantas pinceladas históricas y artísticas de cada callejón, de cada rincón de Venecia, que es inevitable la pregunta. ¿Has estado en Venecia o has hecho como esos viajeros de hace tiempo que se imaginaban las cosas o que escribían libros de viajes sin salir de su cuarto? No, he estado en Venecia. Fui hace muchos años como turista, un día solamente, me quedé horrorizada del gentío que había, pero luego he vuelto en una época maravillosa, septiembre es una buena época para ir, octubre, a Venecia, porque ya ha bajado un poco el flujo de gente, y estuve 5 días enteros en Venecia. Únicamente en Venecia, con el fin de hacer los recorridos, visitar los palacios, las sinagogas, de hacer los recorridos in situ para que fueran reales en la novela. De hecho, tengo amigos que han cogido un plano y han seguido los itinerarios, que son perfectamente, se pueden seguir, he estado en los mercados, en fin, quiero decir que he vivido, me he empapado del ambiente de Venecia, porque además estaba hospedada al lado de San Marcos. ¿Y qué pasa con Venecia? Pues que es una ciudad espantosa, llena durante el día por el turismo tremendo que la invade y que es un pecado total, porque es una ciudad única, inimitable, que no existe otra en el mundo y que por sus características no ha podido cambiar, y gracias al cielo me he enterado que los cruceros los han cancelado. Yo también pondría coto al turismo porque estropean todo. Pero por la noche, si te quedas en Venecia a dormir, resulta que el turismo se va, la mayoría de la gente se va a dormir a Mestre y tú te quedas que únicamente la gente se aglutina en la plaza de San Marcos, porque Venecia de noche da un poco de miedo. Vamos a ver, no miedo porque sea una ciudad peligrosa, que no lo es en absoluto. Da miedo en el sentido de que te pierdes con muchísima facilidad y de noche es imposible saber dónde estás. Si de día no lo sabes, imagínate de noche, ¿no? Pero claro, puedes callejear por ella con un misterio increíble, con una luz tenue, que estás como transportada a una época que ya no existe y puedes no ver un alma y decir, madre mía, que no voy a saber volver al hotel y me van a dar aquí las 6 de la mañana. Entonces, bueno, tiene ese encanto de la nocturnidad, de los gatos, de los miles de gatos que hay, afortunadamente, claro, porque los gatos son bienvenidos debido a que eliminan ciertas cosas. De hecho, todos los pozos de Venecia, todos, tienen un pequeño agujero donde el gato puede beber
agua la que quiera, porque quieren que estén hidratados, pero nadie les da de comer porque su alimento debe ser otro. Y no quiero mencionar cuál. Interesante. Bueno, Venecia es una figura femenina más, ¿no? Porque yo estaba pensando en las mujeres que aparecen en la novela, que son 4, hay 2 ya fallecidas, la madre cuya sombra está siempre, ¿no? Porque le ha inculcado las tradiciones judías, le ha formado su joven esposa Raquel, que murió enseguida de casarse, y luego hay 2 reales, que son Benedetta, que es una vendedora y así pues de edad madura, más o menos práctica, y luego está Fiammetta, que es una joven prostituta pues más idealista y se enamora de la timidez, de la sencillez de Eliezer, pero él en realidad, a pesar de que tiene 2 personas, está solo y tiene 2 personas que le querrían enseguida, pues él no están a la altura de Raquel, de su mujer, ¿no? Y mediante una trama increíblemente atractiva que no vamos a desvelar, pues él lo que quiere es que ella vuelva, ¿no? De alguna forma. ¿Qué te llevó a construir estos personajes, los reales y los de tiempos pasados? Te has olvidado de una, que es la baronesa, que tiene menos peso, bueno, claro. pero bueno, es una mujer muy sofisticada que también tiene su encanto, ¿no? Pues mira, yo quería que las mujeres fueran fuertes, fueran emancipadas para la época, que fueran valerosas, que tuvieran capacidad de decisión, y de hecho todas son de rompe y rasga, a excepción de Raquel, pero claro, no debemos olvidar que Raquel no tiene voz, que es Eliezer quien se la pone, entonces no podemos saber cómo realmente era Raquel, ¿no? Pero las otras 3 son pues unas mujeres muy emancipadas para su época, que toman decisiones, que avasallan un poco a los hombres en determinado momento. Y bueno, pues la Maeve, para la frutera, que me encanta, me inspiré en una señora real del mercado. Los mercados de Venecia son una delicia, vamos, yo, bueno, me muero por los mercados, o sea que para mí son deliciosos todos. Y visité muchas veces ese mercado, había una frutera, una señora muy de rompe y rasga, con mucho carácter y mucha personalidad, y me pareció interesante. Por supuesto no tuve trato con ella ni la conocí, pero bueno, ahí está la inspiración. Y ellas han ido creciendo a medida que ha surgido la novela. O sea, no me las había planteado a priori, sino que han venido después y han crecido solas. Porque claro, yo cuando escribo algo, vivo en la novela, es como los actores, hago inmersión total en el papel y entonces yo vivo en mi novela. Y claro, van creciendo los personajes solitos, yo no hago nada. En ese sentido me recuerdas un poco a los historiadores, que hacemos lo mismo cuando investigamos. Estamos metidos en el siglo XVIII o en el siglo XVI, depende de lo que toque, y nos obsesionamos con esa época en el tiempo en el que investigamos. Pero la verdad es que todo esto que nos estás dando unas pinceladas, porque aquí no estamos desvelando nada, estamos viendo una cerrada comunidad judía, un artista solitario y ensimismado, una ciudad plagada de recovecos, leyendas y una obsesión que solo puede ser aplacada, no quiero desvelar nada, por el esoterismo y la magia. Vamos, con estos mimbres no creo que ningún lector pueda decir que no quiera leer la novela, vamos, yo creo que todos caeríamos rendidos. Pero así, sin desvelarnos nada, ¿qué significado encierra la novela? ¿Y cuál es el origen? Porque todo esto debe tener un origen cuanto menos curioso, ¿no? Pues el origen, este proceso de Eliezer es como en las sociedades secretas, que había un pozo o sea, había un devenir en la vida que luego te llevaba a una iniciación para luego llevar a un renacimiento. O sea, pasas por una etapa mala de tu vida donde todo está mal, no te encuentras a ti mismo, entonces es una introspección buscando quién eres, qué quieres, dónde te lleva la vida. Tienes que sufrir para llegar a esa conclusión. Para mí, por ejemplo, el pozo de Praga es un símbolo totalmente, porque es como los pozos que usaban los Rosacruz o que usaban los masones, ¿no? Donde tenías que iniciarte primero en una búsqueda de a ti mismo, bajando a los infiernos, una especie de Dante, buscando quién eras, buscando tus raíces, llegando a lo más hondo del sufrimiento, para luego poco a poco ir accediendo a la luz, renacer a una nueva vida y a una esperanza y aún encontrarte a ti que te demuestra que puedes vivir y aprovechar lo que tienes a tu alrededor, que obsesionado con la pérdida, tienes cosas buenas a tu alrededor que no sabes ver.
¿no? Entonces, eso es para mí la novela, o sea, el crecimiento personal, el quitar los lastres, somos muy apegados. Hay que dejar ir a los hijos cuando son mayores, hay que dejar ir a los muertos cuando se mueren, hay que dejar ir a los amores cuando se acaban, hay que aceptar la pérdida, porque la vida también conlleva pérdida y eso es obligatorio aceptarla, porque si no la aceptamos, el sufrimiento está cantado y no nos permite crecer. Y eso es lo que yo intento expresar con esta novela, el que Eliezer se sumerge 2 veces en las profundidades, y no quiero hablar de la segunda, porque al final sale a la superficie, a la luz y a la nueva vida. Eso es lo que me gustaba. O sea, es una especie de iniciación al conocimiento y a la aceptación. Bueno, pues además de la barrera entre mujeres reales y mujeres ya fallecidas que no están presentes, hay otra barrera que se fabrica Eliezer él mismo entre clases sociales, por decirlo así, ¿no? Él tiene a los ricos, que además están muy interesados en él, en su gran mundo interior, en su sabiduría, pero él se considera inferior y no sé, quizás Venecia es un buen sitio para igualar a las personas de clases antagónicas por medio del amor al arte, a la cultura, a la historia. Venecia era una ciudad que unía puentes. Hay una forma de vivir en Venecia que no se hacía en ninguna parte. Venecia es una ciudad cosmopolita, muy antigua, existe desde antiquísimo. Ha sido una ciudad siempre de comercio, de intercambio, de visitas extranjeras, de idas y venidas, de crisol de culturas. Entonces todo eso ha dado un talante especial a los venecianos de aceptación al otro, ¿no? Él se siente inferior porque los judíos estaban marginados. De hecho, en el único lugar del mundo, vamos a ver, el gueto de Venecia surge en 1516. Es el primer gueto del mundo y el que da nombre a todos los demás. Porque gueto, o ghetti, mejor dicho, en italiano significa fundición. Entonces, ¿qué pasa? Que el Vaticano, al ver la diáspora de judíos que venían de Europa, de toda Europa, hacia Italia, lo que hace es obligar a los venecianos a crear un gueto, que se llama así ahora gueto, pero entonces era confinarlos en una zona cerrada, que es el barrio del Canarello, que por su configuración únicamente tiene 2 puentes para salir de él. El resto es como una especie de islote dentro de Venecia. Entonces deciden que aquella zona va a ser el confinamiento de los judíos, de hecho no les dejan salir de ahí, sus casas tienen que crecer en altura, en Venecia hay rascacielos, aunque parezca increíble porque sus casas tenían que crecer hacia arriba, y por la noche cerraban el gueto con varias puertas y ponían a soldados vigilándola que pagaban los propios judíos. ¿Qué ocurre? Que eso lo destruye Napoleón. Napoleón llega y aparte de destruir muchísimo, incluso el arte, pues también destruye las puertas del gueto, los deja salir. Y los judíos de Venecia tienen una libertad que no han tenido los judíos del resto de Europa, ¿no? Entonces, claro, Eliezer se puede mover por la ciudad libremente, cosa que en otra ciudad de Europa en 1912 no podría hacer. Pero él sí puede en Venecia, porque el que no se considera uno más es él, los demás no le ven de esa manera. Por ejemplo, es verdad que, claro, desde el privilegio de los ricos es fácil llegar al otro, al que está abajo. Y eso es lo que hace Fortuny. Fortuny y Eliezer son almas gemelas porque comparten la pasión por la belleza y eso les une. Les une la pasión por el arte, por la lectura, por los tejidos y esa pasión es un poco enajenada que les hace perder la razón en favor de la belleza, porque la belleza puede subyugar y volver, bueno, eso veremos el mar de Stendhal, ¿no? Que hace que pierdas un poco la razón y el sentido, pues a ellos les pasa eso y conectan muy bien de esa manera. ¿Y qué es lo que hace Fortuny? Un puente de unión entre Villagoitia, que es un hombre altanero, que es un hombre brusco, que trata mal a Eliezer y que le desprecia un poco, le hace ver la personalidad tan atractiva de Eliezer. Y gracias a Fortuny, los 3 forman un trío perfecto y es el eslabón que une a ambos. Así que, bueno. Sí, yo era un personaje, la verdad, de Fortuny, que le he visto en tu novela, que le introducías, que viene de una saga de pintores, porque toda la familia, ¿no? Eran pintores de Madrid, ¿no? Incluso su abuelo, ¿no? Era el director del Museo del Prado.
que se llamaba Federico, y que luego, pues, luego su padre, que fue un pintor también muy conocido, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención que eligieras este personaje para meterlo en la novela. Un poco ya me lo has comentado el por qué, ¿no? Perdón. Pero sí, pero me gustaría ahondar por qué elegiste ese personaje, ¿no? Sí, bueno, pues le he elegido porque a mí me gusta mucho, es un personaje que me encanta porque, bueno, hacía decoraciones, hacía luces para teatro y sobre todo por sus telas. Tiene unos vestidos impresionantes, el vestido de Delfos, que se puede ver en el Museo de Madrid, del traje, pues ahí es digno de verse, aparte de los coloridos de sus telas. Él inventó una serie de tintes, que hablo de ello un poco, cómo tinta las telas en el libro, que eran secretos y que lamentablemente, si no estoy equivocada, cuando él murió su esposa se lo ofreció al Estado español, no lo aceptaron y ella muy enfadada los tiró al canal. O sea que no sé si esto es una anécdota que es un poco ficticia o realmente tiene algo de base. Entonces, bueno, Fortuny me gustaba, tiene un precioso palacio en Venecia que he visitado, donde están sus colecciones de arte, sus telas, y me parecía la persona idónea por su carácter y su forma de ser para unir, como digo, a Viagoitia, a Eliezer y darle a Eliezer la posibilidad de abrirse un poco a la vida. De hecho, le acaba regalando un libro de Thomas Mann, La muerte en Venecia, que está claro, es la simbología del libro con ellos dos. Lo mismo Agenbach, el protagonista de Muerte en Venecia, que ellos son fascinados por el arte, por la belleza de Tacho, ¿no? Entonces, bueno, esa fascinación por la belleza hace que la razón, que son hombres de razón, quede un poco relegada. Y eso es lo que he intentado, por eso lo he elegido. Y porque me gustan sus telas y me gusta el personaje. Muy bien. Bueno, ya nos queda poco tiempo, por desgracia, pero en fin, yo me estaba fijando en que en la novela están los sentidos muy presentes, la vista por la maravillosa belleza de los palacios de la ciudad, los aromas, el olfato, el tacto con la textura de los tejidos, el gusto, los sabores, los platos que se mencionan y bueno, y el oído, la música, el baile y todo eso. ¿Es así? O sea, querías más o menos Es tener... así, y además has hecho un muy buen resumen, porque me gusta mucho trabajar lo sensorial en todo lo que escribo. De hecho, suele estar presente en todos los libros y efectivamente, bueno, las puestas de Venecia son espectaculares. Luego, pues hay muchos licores, hay comida, hay el sonido de los remos en el canal, el aire, el ventarrón en la laguna, el crujido de la seda, el tacto de las telas, el roce, en fin, el tacto del pelo, cuando él peina, ¿no? Quiero decir que es muy sensorial, buscado a propósito, porque para mí es fundamental el que la novela o el libro se huela, se oiga, se siente y se vea. Si es que lo consigo, esa es mi intención, que lo consiga o no. Por supuesto que sí. Bueno, pues la verdad es que yo me estaría preguntando, y Carmen seguro que también, cosas toda la tarde. Lo que quiero hacer, bueno, pues es recomendar a todo el mundo la novela, porque yo es que me enganché en la primera página. Al principio digo, bueno, y desde luego no he ido nunca a Venecia, pero creo que es una de las primeras cosas que voy a hacer en cuanto podamos viajar más o menos libremente. Y nada más, pues emplazamos a todo el mundo a conseguir la novela y a leerla. Muchísimas gracias, Amalia, ha sido un placer tremendo conocerte y tenerte aquí y bueno, compartir esta magnífica tertulia. Esto ya solo es el principio de una gran amistad, como decían en Casablanca, y el próximo libro ya será presencial la presentación y en fin, y nos tomaremos luego un cafetito. Pues nada, si tengo tiempo, solo daros las gracias por esta oportunidad que me habéis dado, os estoy muy agradecida y la amistad desde luego está en marcha. Muchas Genial, gracias. esperamos esas próximas novelas tuyas con mucho Bueno, interés. acabo de terminar un thriller, así que espero que salga a la luz. ¡Ay, qué emocionante! Es exclusiva esto. Sí. Por supuesto. Aquí estaremos Vale. presencialmente y bueno, y a lo mejor lo transmitimos también porque ya le hemos cogido. El gusto, ¿verdad? Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Pues nada, un Pues nada, placer. voy a ver. Es que, no sé, tengo que...